Sean todos bienvenidos a mi canal Prótesis Fija 2, un espacio destinado al área de prótesis fija para los estudiantes de odontología de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Mi nombre es Ariadne Ávila, docente en esta casa de estudio, y el día de hoy les voy a hablar sobre agentes de cementación en prótesis fija. Hoy les hablaremos acerca de conceptos importantes de agentes de cementación, usos, tipos de adhesión, propiedades, la clasificación de los agentes de cementación, criterios de selección, el procedimiento para la cementación y las indicaciones post-cementación. Veamos los siguientes conceptos. Cementación. ¿Qué es la cementación? Es el proceso de fijación de una restauración a un diente natural por medio de un cemento. Un agente de cementación es un material viscoso que se coloca entre la estructura dentaria y la prótesis, endurece mediante una reacción química y sirve para unir firmemente la prótesis a la estructura dentaria. El cementado es uno de los pasos más importantes a la hora de lograr una adecuada retención, resistencia y sellado de la interfase entre el material restaurador y el diente. La cementación es usada en prótesis fija para la fijación de carillas de porcelana, coronas parciales, puentes y coronas, metálicos, metal porcelana y cerámicos, postes de fibra, muñones artificiales colados, incrustaciones tipo inlay, onlay, overlay, entre otras. Para poder entender cómo funcionan los agentes cementantes, debemos conocer qué es la adhesión, los tipos que existen y su comportamiento, para así poder manipularlos correctamente. La adhesión es el estado en el que dos superficies se mantienen unidas mediante fuerzas basadas en mecanismos químicos, mecánicos o ambos, con la mediación de un adhesivo. Ahora que ya tenemos claro el concepto de adhesión, vamos a ver los tipos de adhesión que existen. Tenemos la adhesión física, que se da por una unión macromecánica y por una unión micromecánica. Y tenemos la adhesión química, que se da por enlaces covalentes e iónicos. Mecanismos de unión de la restauración y el diente pilar. Como vimos anteriormente en los tipos de adhesión, los cementos no adhesivos corresponden a una adhesión física de tipo macromecánica, es decir, la unión del cemento, de la prótesis, por medio del cemento a la estructura dental se da por la forma geométrica de la restauración dental. En cuanto a la unión micromecánica, también es un tipo de adhesión física que se da por el grabado con ácido fosfórico a la superficie del esmalte, desmineralizando la hidroxiapatita, creando así porosidades que van a permitir la adhesión de los cementos. Y la adhesión molecular es un tipo de adhesión química que se establece por enlaces covalentes e iónicos. Propiedades de un agente de cementación. Deben tener una consistencia y espesor de la película adecuada. Deben tener resistencia mecánica para evitar ser desalojados y soportar las fuerzas masticatorias. Deben tener un tiempo de trabajo y de fraguado final, es decir, deben tener un tiempo de manipulación y luego un tiempo de fraguado o de endurecimiento. Deben tener adhesión al diente y a la restauración, deben ser biocompatibles con los tejidos orales, deben tener un efecto cariostático y deben ser estables en el medio bucal. Clasificación de los agentes de cementación según su tiempo de permanencia en boca. Pueden clasificarse en provisionales y definitivos. Entre los provisionales tenemos los cementos de óxido de zinc eugenol, los cementos de óxido de zinc sin eugenol y los cementos de resina sin eugenol. Entre los cementos definitivos tenemos los cementos de fosfato de zinc, el cemento de policarboxilato, cementos de ionómero de vidrio, cementos de ionómero de vidrio modificado con resina y cementos resinosos. Criterios de selección.
El cementado provisional es usado para la fijación de prótesis fija parcial ya finalizada por tiempo limitado, con agentes cementantes clasificados como provisionales, como la pasta de óxido de zinc con o sin eugenol y los cementos de resina sin eugenol. Entre las propiedades de un cemento provisional tenemos un buen sellado, lo que previene la filtración marginal, baja solubilidad y desintegración, coeficiente de expansión térmica cercana al diente y resistencia a la abrasión y a la compresión. Ahora, las indicaciones de la cementación usando un cemento provisional nos va a permitir evaluar los tejidos periodontales. Al colocar la prótesis provisional y dejarla por un tiempo limitado, vamos a poder evaluar si los tejidos periodontales se encuentran en óptimas condiciones. Debemos también evaluar la masticación y la oclusión si el paciente se siente cómodo con la masticación. Corrección del color para así no tener inconvenientes con la prótesis definitiva. Recuperación efectiva de la pulpa, ya que al tallar los dientes se puede producir irritación pulpar. Entonces esto nos permite recuperar efectivamente la pulpa antes de la cementación definitiva, que asiente definitivamente la prótesis, evaluación de los contactos proximales y evaluación de las áreas de contacto del póntico con el reborde. Los cementos definitivos se utilizan para mantener adherida la prótesis fija a la estructura dentaria por un tiempo ilimitado, es decir, de forma permanente. Entre las propiedades de un cemento definitivo tenemos que deben ser biocompatibles con los tejidos orales, deben ser resistentes a la abrasión y a la compresión, deben ser estables en el medio bucal, o sea que no se desintegren, buen sellado marginal y baja conductividad térmica. Entre los agentes de cementación definitiva tenemos el cemento de fosfato de zinc. Su retención es macromecánica, es decir, depende de la forma geométrica de la preparación dentaria. Entre sus propiedades, tiene alta fuerza compresiva, presenta un pH ácido de 3,5 y es soluble en medio ácido. El inconveniente de este cemento es que al tener un pH muy ácido puede irritar la pulpa. Entonces no es conveniente utilizarlo en dientes vitales tallados. El cemento de policarboxilato de zinc tiene un pH menos ácido que el fosfato de zinc. Son comparables al cemento de fosfato de zinc en cuanto a la solubilidad y se adhieren químicamente a la estructura dentaria. Los cementos de ionómero de vidrio son los más utilizados cuando se trata de prótesis metal porcelana con dientes vitales tallados. Su unión a la estructura dental es similar al policarboxilato, tiene una resistencia a la compresión, a la tracción y retención mejor que el fosfato de zinc. Tiene un pH ácido, es bacteriostático durante el fraguado, tiene un coeficiente de expansión y contracción similar al metal y son prácticamente insolubles en la cavidad bucal después de fraguar. En cuanto a los cementos resinosos, son utilizados cuando vamos a cementar prótesis libres de metal, prótesis fijas libres de metal. Ellos poseen menor relleno y viscosidad que las resinas convencionales, tienen alta fuerza tensional, presentan un mejor sellado marginal que el cemento de fosfato de zinc, se adhieren a la estructura dental por adhesión micromecánica y química y son insolubles en la cavidad bucal una vez polimerizados. Procedimiento de cementación definitiva. El primer paso es eliminar los residuos de cemento provisional que hayan quedado en los dientes pilares, eliminar los excesos de agua y mantener húmeda el área a restaurar. En segundo lugar, probar la restauración en su sitio y chequear la adaptación en boca. En tercer lugar,
colocar de manera uniforme el cemento sobre toda la superficie, tanto en la restauración como en el diente. Y por último, colocar la restauración en boca, mantenerla en su sitio con ligera presión y retirar los excesos. Después de cementada la restauración, es decir, la prótesis, debemos darle al paciente unas indicaciones post-cementación. Esperar una hora posterior a la cementación para ingerir líquidos o alimentos. Usar hilo dental especialmente para pacientes con prótesis fija para poder remover los restos de alimento que puedan quedar atrapados por debajo del póntico, así como el uso de cepillos interproximales. Recomendar el uso de enjuague bucal. Evitar usar palillos dentales como sustitutos del hilo dental y notificar a su odontólogo cualquier molestia que pueda presentar. Esto es todo de este contenido de agentes de cementación. Muchas gracias por su atención.